Moltes gràcies, senyor president. Lamento profundamente que no esté aquí la portavoz de UPyD, porque esta es otra iniciativa que ella llama localista, porque quería explicarle por qué presento iniciativas que ella llama localista y yo que diría iniciativas valencianas. El sector agrícola valenciano siempre ha sido un sector potente, generador de riqueza y de trabajo. Pero los bajos precios, la falta de ayuda a las administraciones y la delincuencia han hecho que en el campo valenciano cada vez cuente con menos explotaciones, con menos trabajadores y que además ahora sea más inseguro. Si solo paso un pequeño repaso por los titulares de diferentes periódicos valencianos, es para alarmarse. Vecinos de la Font d'en Corts ultiman patrullas nocturnas para evitar robos en los campos. Poliñá cierra el 60% de sus caminos rurales para evitar robos de naranjas. Los robos dan la puntilla al campo con robos de gasoil, de piezas de sistemas de riego, de bombeo, de maquinaria, de aperos, de ganado, de cosechas. Según ABA, el Sindicato Agrario Valenciano, 30 millones de euros solo en los 2 últimos años. Y por último, un trágico titular que se produjo no hace muchos meses en la ciudad valenciana de Cheste. Un vigilante de un huerto de naranjos murió a causa de los disparos efectuados por unos ladrones que supuestamente iban a robar la cosecha. Las palizas a los agricultores por parte de malhechores y los robos en las instalaciones e infraestructuras agrícolas son habituales en el campo valenciano y los agricultores reclaman sin éxito una mayor protección por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A raíz del trágico suceso de Cheste, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha constatado que en la Comunidad Autónoma Valenciana el Instituto Armado tiene serios problemas en lo que se refiere a recursos humanos y, por lo tanto, imposibilita realizar las labores de vigilancia del campo que requiere la sociedad valenciana. Por ratios, esta asociación ha revelado que, mientras la media española es de 5,3 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad por cada 1000 habitantes, en el país valenciano dicha ratio es de tan solo 3 agentes por cada 1000 habitantes. Por eso yo le diría a la señora Díaz, si estuviera, por eso soy localista, porque a veces me obligan a ser, como ella dice, localista. Existe una patente falta de plantilla, a lo que se suma que las bajas que se producen por traslados o por jubilaciones no se están cubriendo. Y los números en activo están desbordados por el trabajo y la multitud de funciones que tienen que cubrir. Recientemente, la Asociación Unificada de la Guardia Civil calificó de engaño y parche el Plan Especial de Seguridad en el ámbito rural. Consideran que Valencia tiene la misma plantilla de agentes que hace 2 décadas, es decir, 3.000 efectivos, y reclaman un refuerzo de 600 agentes más para poder combatir, de verdad, el problema de los robos en el campo. Recientemente hemos visto a la delegada del Gobierno haciéndose una foto muy bonita con guardias civiles a caballo y con un helicóptero muy vistoso, pero realmente poco efectivo. Pensemos que para Castelló se ha enviado un cabo y 7 guardias civiles, es decir, 8 agentes. Y para Valencia, un sargento, 2 cabos y 15 guardias civiles, es decir, 18 agentes. Si tenemos en cuenta que, como mínimo, tendrán que hacer 3 turnos cada día, eso sin contar las noches, porque hay que contar los fines de semana, y teniendo en cuenta que la superficie cultivada en la Comunidad Autónoma Valenciana son de 688.000 hectáreas, solo en Valencia 350.000 hectáreas, pues vemos que con 18 agentes poco se podrá hacer, es decir, puro escaparate. Voy acabando. Reproduzco una noticia del ABC del domingo 19 de julio del 2009. Decía: el PP ha recogido las quejas crecientes por la inseguridad del medio rural y ha planteado una proposición no de ley ante el Congreso para exigir soluciones. El diputado ostense del Partido Popular, Ángel Pintado,
considera que se ha llegado a un punto insostenible. Revisar el mapa de dotaciones de la Guardia Civil, impulsar un plan de mejora de puestos y cuarteles, ampliar el número de agentes y diseñar planes específicos contra la delincuencia en el medio rural son algunas de las medidas que reclaman los populares al Ministerio del Interior. Completamente de acuerdo con el Partido Popular y sin que sirva de precedente. Completamente de acuerdo. Por tanto, reclamo lo mismo que el Partido Popular reclamaba en el 2009. Es decir, más agentes, un plan, revisar las dotaciones de los cuarteles de la Guardia Civil. En definitiva, lo mismo que pedía el diputado del Partido Popular, Ángel Pintado, en el 2009. Por tanto, entiendo que el Partido Popular estará ampliamente de acuerdo con mi proposición no de ley y será aprobada por unanimidad por toda la Comisión de Interior. Moltes gràcies, señor presidente. Sí, Moltes gràcies, señor presidente. No voy a entrar en debate, simplemente es que quiero precisar un dato que ha dicho la portavoz del Partido Popular y ha puesto en mi boca unas palabras que no eran. Yo he dicho que la media española es de 5,3 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad, no de la Guardia Civil. Es decir, 5,3 agentes la media española de todos los cuerpos de seguridad y en el País Valenciano esta ratio es de solo 3 agentes.